les voy dando la palabra y no nos pisamos todos, ¿sí? ¿Quién quiere preguntar primero? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesora. Bueno, levantamos la mano. ¿Quién quiere arrancar? La 3 en el proceso, por ejemplo, en mi caso, puede ser que sea fase uno y fase 2, ¿verdad? Cuando... Ah, Rolando, ¡Silencio! no te escucho bien, Rolando. Empezá de nuevo. ¿Cómo? En mi caso, el carbonato de calcio va al principio y está dispuesto 10-15 minutos, nada más. Eso Sí, es lo que yo no entiendo. ¿De dónde saco ese dato para poder colocarlo, para decírselo el viernes a usted? El perfecto. dato no está en ningún lado. Según lo que usted me contesta en el foro, digo, porque he preguntado a compañeros, sigue sin quedarnos claro. Claro, cada cual tiene su químico para hablar. Hay Sí, gente que tiene hasta solvente. Yo lo tenía por fase uno, fase 2 y fase 3. Yo tenía entendido que el carbonato de calcio se podría colocar en la fase uno y en la fase 2, porque los solventes van generalmente al final. Iba a hablar que el batido se hace generalmente al principio, se hace lento, donde se echan los componentes más el carbonato de calcio. Algo así quería explicar yo. No sé si está bien ponerlo así para explicarlo mañana o voy a estoy errado. repasarlo. Voy a repasarlo. Dame un segundo, Rolando. Lo voy a repasar así queda claro para todos y aparte capaz que aclaro también alguna otra duda al respecto. Nuestro proceso de fabricación de pinturas no es la convencional que van a encontrar en muchas bibliografías que habla de que es una mezcla de los pigmentos con el diluyente, con el ligante y eso se mezcla todo. Nosotros partimos de la pasta del concentrado de pigmentos. Por eso nosotros usamos material particulado para preparar esa primera premezcla que es la que se empasta y se dispersa, ¿sí? Es un concentrado de pigmento. Con algunos llegamos a ver todo el proceso hasta el final, con otros grupos no tanto, porque no formaba parte de la evaluación. Luego de formar esa primer premezcla que involucra los líquidos, los pigmentos y las cargas, ahí se forma la premezcla para empastar y dispersar. Recién después que se dispersa tanto tiempo, ahora vamos a hablar de los tiempos de cada cosa, se muele, se diluye y después se puede envasar. Nuestro proceso no involucra todo eso. Solamente es la primer premezcla del empastado y dispersión. Que sería lo mismo. En realidad el empastado es la primera, como dije recién, la primera premezcla donde en una fase líquida, que puede ser agua o puede ser mezcla de solventes orgánicos, voy a agregar el pigmento y la carga. Y lo voy a empezar a empastar. Ese proceso de empastar es como la primer premezcla que se necesita para que se humecte ese material particulado, ¿sí? Que se empiece como a integrar, para luego sí, a una mayor velocidad, ¿sí? Se disperse. Porque acuérdense que esos productos no son compatibles, no son miscibles, no es algo que yo echo en el agua o en el solvente y se disuelve, no. Se forma una pasta, tampoco es una cosa dura como un enduido, ¿está? Es una cosita, es un producto intermedio, más viscoso, más pastoso, que yo después lo puedo diluir, ¿sí? Hablamos en un momento cuando arrancamos los seminarios, el seminario, que la planta, por ejemplo, de pintura Cinca tenía tenía 3 unidades de negocio, un área de tinters o de concentrados de pigmento, un área de ligantes y emulsiones, que era la planta de emulsiones, y otra área de producto terminado de la pintura que se compra en la ferretería, en cualquier lado, que es la pintura pronta para usar, ¿sí? Nosotros estamos en esa etapa intermedia del empastado, ¿tá? No es pintura pronta para usar. Recién después viene la molienda y la dilución y todos los pasos siguientes. Nosotros estamos en esa etapa inicial, nada más. Entonces, ahí en esa etapa inicial se agregan líquidos, ¿sí? Fase líquida y material particulado, ¿se acuerdan que lo dividíamos en dos? En el pigmento y en las cargas, ¿tá? Hasta ahí vamos. Ahora ¿Qué? sí me quedó claro.
Bien, Ahora sí. Rolando. Vamos a Va. explicar para repasar entre todos. ¿Qué pasa? Hay fábricas que no tienen las tecnologías que tiene Pintura Inca. Me refiero a dispersores de alta presión, molinos, ¿sí? No manejan, no utilizan material particulado. Hay empresas en Uruguay que compran el concentrado, ¿sí? Lo compran, lo diluyen, le ponen el ligante, le ponen en los líquidos, ya sea agua, mezcla de solvente, lo que sea, algún aditivo, y lo venden. ¿Tá? Hay empresas que no hacen el proceso porque es una inversión tecnológica muy grande contar con dispersores de alta potencia o tanques dispersores grandes de gran capacidad y los molinos ni que hablar, que también es una inversión grande. Entonces, hay empresas que no hacen ese proceso. Compran la pasta, la diluyen y la venden. ¿Sí? Nosotros estamos en esa etapa previa. ¿Por qué hacemos esa etapa previa? Porque involucra el uso de material particulado. Si nosotros hubiéramos partido de un proceso de fabricación donde agarramos la pasta pronta, no habría exposición a material particulado, ¿me explico? Por eso evaluamos ese proceso donde sí involucra manipulación de material particulado, también de solventes, si en el caso de que ocurra ese uso, el movimiento de esos materiales, que lo vimos, las bolsas, los bolsones, ¿sí? Sin embargo, en una empresa de otra característica, como hablaba recién, de una pinturería o una fábrica de pinturas de otro porte, ese proceso no lo tienen incluido, entonces no hay esa exposición. Por eso partimos de la fabricación de esa premezcla que se transforma en ese empastado que voy a dispersar después. El tiempo de exposición de lo que lleva a hacer ese empastado es muy relativo. No son 15 minutos, tampoco son 8 horas. Yo en una de las clases les sugerí un tiempo prudente para hacer una evaluación de estas características, porque eso lo van a ustedes también, si les toca hacer algún trabajo de estas características, lo van a ver in situ, y les va a quedar mejor. La observación lo van a poder determinar mejor, quiero decir. Entonces, yo propuse, o en alguna aula, en algunas clases grabadas, creo que comentamos, un entorno de, no sé, de 2 a 4 horas, ¿sí? Más o menos, es lo que lleva preparar ese empastado. Si son bolsas, imagínense que pueden ser muchas bolsas las que tenemos que agregar. Entonces, se descarga una, después se corta, se va descargando la otra. No son 15 minutos, tampoco, como digo, son 8 horas que estás tirando bolsas o que estás empastando. Un tiempo prudente podrían dar en las 2 horas, 3 horas aproximadamente, lo que involucra realizar el empastado. Después que se tira todo y que empezó a tener cierta consistencia y que todos los ingredientes, perdón, fueron integrados, ahí sí, con el sistema todo tapadito, todo lo más cerrado posible, se aumenta la velocidad del dispersor, se aumentan esas revoluciones por minuto, que es un debe que no les dije cuál es bien esa velocidad, no recuerdo ahora, lo tengo que buscar en mi bibliografía, en mis materiales, pero es una alta presión, ¿se acuerdan? Presión, velocidad. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré el videíto del dispersor solo moviendo líquido que hacía pila de turbulencia? Solamente con un líquido hacía pila de turbulencia y pila de ruido también. Bueno, imagínense, en esa velocidad, más o menos cuando forma el embudo es que se empiezan a agregar los materiales. Eso se va a empezar a agarrar consistencia, se va a empezar a quedar como algo más pastoso, más viscoso, ¿sí? Y así, cuando se incorpora todo, se deja 2 horas o más, dependiendo de la dureza del pigmento, ¿sí? Dispersando solamente. Se le llama dispersión justamente porque lo que se logra, bien, gracias Rosinera, 800 revoluciones por minuto leíste por ahí, genial, tal vez sea esa la velocidad, no recuerdo ahora. Entonces, Sí, lo leí. buenísimo. Al principio empieza con 500 revoluciones por minuto y después pasa a 800. A 800, sube, ahí va, aumenta más para lograr ese proceso de dispersión. Al principio se mezcla y después empieza a agarrar velocidad, digamos. Exacto, porque por eso Dispersor. mismo, exacto, por eso es lo que yo decía, se le llama dispersión porque lo que se logra es como que las dos fases, la fase líquida y la fase sólida, se logran dispersar en ese medio, no hay una disolución. Yo más temprano, en las primeras clases les comentaba, es como una suspensión, por eso con el tiempo
¿Qué es lo que ocurre con la pintura? Va a decantar, se van a separar esas fases. Va a quedar un sedimento y una fase líquida. Por eso la importancia de agitar y de mover el contenido antes de usar, aunque sea la pintura terminada. Los aditivos van a mejorar esa estabilidad, pero siempre va a haber esa tendencia de separación de fases, porque no está disuelto, está dispersado. ¿Sí? Así que, conclusión, entre 2 y 4 horas más o menos es lo que está a la exposición la persona en la Más o máquina, menos, y en ese entre unos orden. 5 y 10 minutos para colocar cada producto. Eso es genérico para todos nosotros. Eso es lo que yo quería aclarar, cómo teníamos que explicar todos nosotros Sí, en sí, sí, más o el menos. O sea, PowerPoint. uno puede poner un Ahora sí, poquito ahora más, un es, poquito menos, es un esa es la poco, pregunta 3. Está bien, bien. sí, queda para todos que clarificó un poquito más eso. Camila, tenés la mano levantada, te escucho. Profesora, yo ya le mandé la diapositiva para que usted la vaya viendo. Porque yo en principio hice sobre el carbonato de calcio, ¿se acuerda? La primera Sí, tarea, pero después lo cambié. bien, O ¿está sea, bien? ahora cambié el producto. Y Bien. quiero saber si voy bien en camino, o sea, la mandé, pero no es la tarea final que ya voy a entregar. ¿Tá? Así que cualquier comentario, espero que usted me lo diga. Está, pero ¿lo subiste en dónde lo subiste eso? En tarea final. Está, yo, la verdad que, o sea, no me da el tiempo para hacerles las correcciones, para después No, quedar. no, no, es por arriba, porque es poquito lo que puse en realidad. Va a ser más explicativo que Por eso otra yo les, cosa. por eso sí corregí la actividad 2 pensando que todos ya iban a seguir con eso, entonces yo se las corregí. Si me da el tiempo, Bueno. Camila, te lo miro, pero de verdad no, Entonces estoy un poco no pasa nada. desbordada. Si lo Sí, puedo mirar, obvio, ni que miro. hablar. A ver, si seguiste si te hice corrección de lo que había subido la actividad 2, No no me entendí acuerdo. eso de lo que me puso que haga enfoque la actividad 2, ¿cuál era? Para que ellos también La he clase de estado seguridad. todo el día con esto. Sí, está. O sea, sí, está enfocado en la fase H. Así que Eso, eso perfecto. está perfecto, está entonces. Si me da el tiempo, Camila, yo lo miro y te comento, ¿está? Pero no era la Dale, idea, porque perfecto. si todos me mandan para corregir antes de Sí, entregar, ni que no hablar. puedo, ¿no? Es imposible. Por Pero eso, sí, sí, está enfocado en eso, las fases H y todo el método que sí. exacto. Eso, Ah, eso, perfecto. eso quédate Gracias, tranquila. gracias, Genial. gracias. Por eso justamente la actividad 2, si bien no fue, no daba el tiempo para hacer el cálculo, y no podía pedirles que hicieran el cálculo cuando no lo habíamos repasado en clase, aunque corresponde que lo leyeran ustedes y que en la carrera en algún momento lo vieran, yo me tomé ese trabajo y me pareció importante que lo viéramos en clase, ¿sí? Y lo grabé y después, bueno, Rosilera por suerte se dio cuenta que no estaba una parte del video y después les dejé otro completito solamente con la fase del proceso del método de evaluación, ¿sí? Así que gracias a la compañera que yo no me he dado cuenta. Veía que estaba, pero claro, no me daba cuenta que faltaba esa parte. Y Profe, perdón. sí, Le quería hacer una consulta después. sí, Matías, te escucho. Sí, en la actividad 2 yo había elegido el aguarrás que formaba parte de la fabricación de pinturas. Sí, ¿Ahora lo puedo incluir acá o no estaría entrando, digamos, en el proceso este particular? claro que sí. Ah, bien, era esa duda que me... Sí, acuérdense que el proceso aparte creo que lo hablamos, o sea, la pintura puede ser al agua o puede ser un esmalte sintético. Entonces, Bien, lo que voy bien. a tener en el comienzo, en mi recipiente, en mi contenedor, ya sea una olla, un tanque, lo que sea, va a ser una fase líquida. Yo voy a arrancar en una fase líquida y ahí voy a empezar agregando los materiales sólidos, como yo siempre jorobo con el ejemplo de la torta, ¿no? O sea, siempre arrancamos, no pongo la harina y sobre la harina pongo los huevos, o sea, es lo mismo, o sea, sobre una fase líquida, una fase que se emulsiona previamente, ¿sí? Que queda. Ahí empiezo a agregar el material particulado que se va a ir integrando, ¿verdad? Entonces, Bien, si perfecto. vos podés, obviamente, el aguarrás y otra mezcla de solventes que integran esa premezcla, están al inicio, sin problemas. Ujú. Bien, 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 bien. Perfecto, entonces, El que eligió aclarada una la duda. carga o el que eligió un pigmento, también estamos hablando de la misma premezcla, de la misma etapa inicial. Bien, bárbaro entonces. ¿Sí, Listo, muchas Matías? gracias. Muchas gracias. Algo más respecto al proceso.
o de la etapa de ese procesito, porque es una mínima etapa que involucra los primeros agregados de materiales dentro del tanque o dentro de la olla. Profe, en realidad, por ejemplo, sería solamente agregar lo que falta. Los que elegimos medios líquidos, tenemos que agregarle el material particulado y los que hicieron al revés le tienen que agregar el líquido, si eligieron. Serían utilizar esos dos y esa etapa nomás, la mezcla ahí de un solvente y un material particulado. Claro, es esa etapa nada más. Y Esa ahí etapa. está. Y ustedes ahí eligen un producto químico para hacer la evaluación de riesgo químico. Está, que sería la que usamos en la actividad 2. Y el Exacto, yo material me particulado solo lo nombramos, porque por ejemplo en mi caso que Exacto. también elegí aguarrás, solo nombro el material particulado, pero no me enfoco a hacerle ningún análisis. Ahí está, Micaela, eso mismo. Vos nombrás que esa etapa involucra la mezcla de solventes, de material particulado, ya sea pigmento y carga, mencionás todo lo que entiendas y bueno, y explicás, bueno, yo me voy a detener en la evaluación de tal producto. Ya está, Está. eso. ¿Sí? Camila, ¿vos quedaste con la mano levantada de hoy o tenés otra pregunta? Me olvidé de bajarla, perdón. Genial, así le doy la palabra a Facundo. Facundo, te escucho. Una pregunta, en el punto 3, donde dice, describe cómo abordaría el diagnóstico de la situación de la industria química. Esa tengo una duda ahí, Sí, no sé cómo sería. o sea, lo que apunto yo con esa pregunta es, ustedes mañana empiezan a trabajar en una industria de estas características, una industria química. ¿Cuál sería su abordaje? ¿Por dónde comenzarían a hacer su trabajo? Como yo decía más temprano en las primeras clases, no llegamos con una tablita de peligros y empezamos a evaluar riesgos. No, eso no es así. El trabajo del prevencionista les va a pasar, cada uno después va a tener su forma, su herramienta, su expertise, va a ir buscando la manera de cómo empezar a indagar, ¿sí? Y más o menos vimos algunos elementos. Obviamente que la normativa va a ser principal, ¿sí? Y tuvimos viendo justamente cómo utilizar la normativa como una herramienta de diagnóstico, como una herramienta de checklist, de relevamiento, ¿sí? La actividad 1 también forma parte de ese análisis, de esa revisión de cómo la organización se mueve, ya sea a nivel país, como hicieron ustedes en el grupo 7, ¿no? Del análisis de accidentabilidad, como el de la empresa. ¿Tá? ¿Qué otras cosas ustedes, qué otras fuentes consultarían? ¿Tá? Vimos también algo de ASICUR, ¿tá? Como cosas como para ir entrando en tema de lo que es la industria química. ¿Qué otra cosa? No sé, vimos esos 3 ejemplos, pero la idea es que ustedes de repente si entienden que consultarían otras fuentes, otros materiales, o elaborarían alguna herramienta que les garantice por lo menos tener un paneo, porque está, obviamente, sí, voy a tener una reunión con la gerencia, con el jefe de producción, bárbaro, pero no sé, capaz que, no sé, hacer alguna consulta y participación de los trabajadores, ¿sí? Buscar también por ahí a ver o sea, cómo identificar la cultura de seguridad. Bueno, hay bipartita, hay comisiones, cómo participan los trabajadores, hay algún trabajo previo de evaluación de riesgos, como para empezar a entrar en tema, ¿no? Mañana les toca, como les digo, ojalá tengan suerte y ya salgan recibidos y puedan trabajar en una industria química, ¿por dónde arrancar? Ah, Es perfecto, eso, muchas gracias. brevemente, es como un punteo de cuáles son esas herramientas o elementos que serían de consulta para el abordaje de la industria. Stephanie, te escucho. No, profe, en el siguiente punto, que es el 4, ¿no? De Ujú. normativa, ¿es solamente nombrarla? ¿Usted quiere que detallemos algo de la normativa del O sea, 307? no, el contenido no, porque no da el tiempo, ¿sí? No da el tiempo. Pero si ustedes tienen algo ya elaborado y lo quieren mostrar tipo flashcito, ¿no? Como miren, acá sobre la normativa tengo este checklist hecho, lo muestran, lo presentan si quieren, pero solamente referenciar el código y a qué refiere, ¿sí? Pero específicamente para este trabajo y para la industria química, o sea, no se abran demasiado el abanico. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que engloba a modo general todo el decreto, vamos a decir? No sé a qué decreto te estás refiriendo específicamente. Al 307.9. Claro, el 307 lo vas a mencionar. No estoy pidiendo que identifiques los requisitos legales que están dentro del 307. La normativa en general.
Por ejemplo, 307, el modificativo, el industria y comercio, ¿sí? Perfecto. Controles Está. médicos, cosas que sean propias de la ordenanza, quiero decir, que sean propias de la industria y que Está. sean aplicables a este seminario. Por ejemplo, mencionamos espacio confinado en algún momento, no forma parte del proceso. Sí está identificado, si vos mañana estás trabajando ahí, vas a identificar que hay. Bueno, capaz que te aplica el permiso especial del 125, que refiere a los trabajos en espacio confinado, pero no lo pido que lo pongan eso ahora. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Golazo, Stephanie. Profe, Sí, escucho. ¿sí o sí debemos tipo cumplir el orden de los puntos que vos pusiste o podemos ordenarlo a nuestra conveniencia? Si les queda mejor otro orden, ningún problema. Hay gente que, por ejemplo, las gráficas o el análisis de las gráficas las usó para su conclusión. Eso cada uno lo evalúa cómo le queda mejor. Eso no hay problema. Bien, gracias. De nada, Lucía. Respecto a la identificación de peligros y riesgos, ya aprovecho, pues si no surge una pregunta. No, recuerden que no los pido evaluar, solamente una identificación de ese escenario que ustedes se van a armar. Si van a usar una boya con dispersor, si van a usar un tanque, si van a agregar algo adicional, ¿tá? Yo les recomiendo, digo, para mí es como una buena práctica, a través de un GEMA, ¿sí? Poder hacer como ese primer análisis descriptivo de los materiales, herramientas, ¿no? O sea, y que a partir de ahí es más fácil la identificación de peligros y los riesgos que derivan de esos peligros. ¿Tá? Recuerden que el sistema olla dispersor lo pueden de repente identificar junto o lo pueden separar, porque o sea, el dispersor es un equipo, ¿no? Con sus riesgos derivados, como fuente de peligro, quiero decir, el dispersor, la olla es otra, de repente, porque tiene movilidad, porque tiene ruedas, porque se puede volcar, porque se puede derramar, ¿sí? Pensándolo como parte separada. Si agregan herramientas manuales, obviamente, el cuchillo, el cúter, que es lo que usan para abrir las bolsas, las plataformas de trabajo, no es lo mismo un tanque que está en una plataforma, ¿sí? Que una olla que está a nivel de piso, y a veces vieron en los videitos que vimos como unas especie de plataformas auxiliares para que el trabajador pueda tirar las bolsas. Eso también puede unirse en ese escenario, en esos materiales, en ese entorno de trabajo, ¿sí? No me acuerdo quién levantó la mano primero, denme un segundo. Emanuel, que aún no preguntó, le voy a dar la palabra a él. Emanuel, te escucho. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Mi consulta es la siguiente. Respecto a lo de la normativa, ¿qué Sí. tanto, dijo que hay que ser puntual, pero qué tanto nos podemos explayar, por ejemplo, ley de responsabilidad empresarial? ¿Ya hasta ahí podemos ir o no No, tanto? no, porque, o sea, a ver, sí, si la ponen no está mal. Lo que digo es que como más específica, capaz que me interesa más industria y comercio, industria química, ¿verdad? O capaz que ámbito de cooperación o los servicios de seguridad, o controles ocupacionales, controles médicos, porque, o sea, puede ir hasta, yo que sé, carnet de salud también, ¿me entendés? Entonces sí, Claro, puede sí, ir eso muy le iba a preguntar amplio, también. Sí, hasta ahí pensándolo, nos explayamos. claro, exacto, pensándolo más en esta tarea de seminario. No sé en otros docentes qué le piden, capaz que les piden una batería interminable normativa, pero pensando en lo que ustedes aplicaron ahora o lo que vieron de este proceso, qué cosas entienden que, porque después hay otro montón, o sea, también puedes poner ley 5032, bárbaro, seguro contra accidentes laborales, sí, genial, está bien, pero como que Bien, bien, entendido, gracias. yo evaluando o leyendo las principales que entiendo que aplican, está bien, que aplican al trabajo que realizaron. Sí, Emanuel, Bárbaro, gracias. de nada. Florencia, te escucho. Profesora, volviendo a los peligros y a los riesgos, Mm. ¿un punteo de los peligros y los riesgos asociados estaría bien? Sí, ¿O qué es sí, lo sí, un bueno, eso puntito. sería como que aplica a esa etapa del proceso? Claro, Sería sí, sí,
a esa etapa del proceso y al escenario que ustedes definan, porque ustedes Sí, van a sí, decir, claro, sí, claro. ustedes van a definir, por ejemplo, si es una olla, si tiene o no tiene tapa, si tiene o no tiene Sí. sistema de aspiración, ustedes van a definir Exacto. eso y sobre ese escenario describen los peligros y riesgos, ¿sí? Perfecto, Bárbara. Buenas. Una listita, como decía, puede ser una tablita, ¿no? Un cuadrito que no llega a ser la matriz entera, pero bueno, la primera parte, ¿no? Tarea, peligro, no sé, lo pueden armar como les quede más cómodo. Tengo una pregunta en el chat, a ver. O sea que podemos poner normativa no exhaustiva, entonces. Sí, no sé qué te... Sí, claro, sí. Cuando vos hagas tu tesina, tu trabajo final, seguramente tengas una lista mucho más exhaustiva porque va a ser mucha más amplia, ¿está? Ahora, en este trabajo de seminario, enfóquense a la industria a esta industria química, a este trabajo que vimos, porque por ejemplo, como decía Manuel, sí, la ley de responsabilidad penal empresarial, obviamente, que siempre va a estar bien si la ponen, lo que digo es que no se vayan a ese nivel de detalle, que me incluyan hasta el carnet de salud, que no sería algo propio de esta actividad que vimos. No sé si soy clara. Claro, sí. El Yo NTP recién ahora 936 lo copiamos mencioné. los cuadraditos. A ver, Rolando, te escucho, perdón. No, sigue con la 3. Yo ya estoy en la 7, en la 8, así que sigue con la 3. No, yo estaba redondeando, les quería responder la otra pregunta que me hacía Jimena, que se ve que no tiene micro y me escribe por chat. Por eso, porque puede ser que obviemos alguna. Claro, no, o sea, lo que digo es, vamos al meollo, ya las nombré, sin decir el número, lo nombré. ¿Está? Industria de comercio, química, ámbito de participación, ¿no? Controles ocupacionales. Porque también podemos decir, sí, habilitación de bombero y un montón de cosas más, por eso a eso voy. Puede ser tan amplio todo esto. Yo lo que digo es que de lo que más o menos ustedes llaman, pueden entender que aplicaron, ¿sí? Cuando hagan la evaluación de riesgo químico y van a proponer medidas de intervención, revisen de dónde surgen esas medidas de intervención y ahí les va a contestar la pregunta de la normativa. El requisito normativo que establece una norma, una ley, un decreto, una ordenanza, no es otra cosa más que una medida de intervención cuando ustedes la proponen. Utilizar equipo de protección personal. ¿Dónde dice? ¿Me explico? Contar con extracción localizada o protección colectiva. ¿Dónde lo dice? Por eso un ejercicio que es muy bueno para aplicar a futuro es, cuando ustedes proponen una medida de intervención, relacionar el requisito legal que establece esa medida. Y eso les da una solvencia a la propuesta. No es que se le ocurrió al prevencionista poner nuestra acción localizada. No. El decreto 307, en el artículo tal, bla, bla, bla. Hacen una referencia de ese requisito legal. Una cosa es el marco normativo, es lo que yo les explicaba al comienzo del seminario. Y otra cosa es el requisito legal. A usted le van a pedir aplicar ese listado exhaustivo que me preguntaba Ximena. ¿Sí? Yo voy a decir, decreto 406. ¿Qué parte del decreto 406? ¿Todo? ¿O una parte? Porque, por ejemplo, capaz que en mi fábrica no hay caldera. Entonces no me aplica todo. El apartado de equipos a presión, caldera, no me aplica. ¿Me explico lo que voy? Esa búsqueda del requisito legal es lo que contiene el decreto. Por eso yo les mostraba el checklist del 307, que es una forma de relevar cada uno requisito por requisito y saber que cumpliste el artículo tal. Es una forma práctica de hacer como un doble trabajo, identificación de requisitos legales y fundamentar, obviamente, si necesitas implementar una medida de intervención, le pones el decreto legal y no te puede discutir nadie la necesidad. Que después no se haga por un tema de presupuesto, de costo, de lo que sea, bien, lo que sea. Pero lo tenés correctamente identificado, lo tenés presentado al gerente, al jefe, a quien sea, y te quedás tranquilo de que cumpliste tu parte. ¿Me explico lo que voy? Eso les puede pasar muchas veces, que se hace el trabajo, se propone, se busca,
y queda durmiendo ahí por diferentes razones. Bueno, la parte de ustedes asesorar en el requisito legal y en la medida de intervención la cumplieron. A mí me pasó hoy en una empresa. Yo trabajo en un parque eólico. ¿Se acuerdan de las reglas de las 8 reglas de seguridad que les mostré en el video? Bueno, me cayó un programa igual. Eran 8 reglas, tenían 2 distintas a esas que yo les mostré. Es es un parque eólico de Francia. Y me bajaron eso y el dueño de acá, el responsable de acá, necesito revisar esto en función de la normativa nacional. Bárbaro. Empecé una por una a buscar la evidencia normativa que aplicaba en Uruguay. ¿Para qué? Para que no hubiera un choque entre intereses normativos franceses y nuestros. ¿Me explico? Entonces empecé uno por uno a machear. Este requisito, ¿dónde está? En el decreto tal, artículo tal, empecé a buscar. Y armé una planilla comparativa. ¿Sí? Y eso me llevó a revisar mi plan de seguridad. Entonces agarré, a ver, todas estas reglas están en el plan de seguridad, me fui al plan de seguridad y empecé, está evidenciado en el punto tal, este no está evidenciado, acción correctiva, este sí, ¿me explico? Entonces, es una forma de machear y eso, si van a trabajar en una multinacional, lo van a tener que hacer. Y la multinacional a veces va a ser más exigente que nuestra normativa. Como les conté un montón de ejemplos, no sé, en Uruguay, antes eran 3 metros los trabajos en altura, y yo donde trabajaba ya hacía muchísimos años atrás, ya era 2 metros. O hay empresas que hoy tienen por normativa 1,50 m trabajo en altura, y la normativa uruguaya... En la empresa donde yo trabajo, que es multinacional, tienen 1,20 m, se rigen por las ollas. O sea, todavía se rigen porque es justamente internacional. Es internacional, es mucho más preventiva, ¿verdad, Joana? Entonces... Es más exigente, o sea, tiene más exigente. exigencias que la reglamentación uruguaya. Exactamente. Tiene hoy en día 1,20 de trabajo en altura. Increíble. 1,20. Lo mismo pasó con ruido, ¿sí? Hasta antes que se cambiara el máximo admisible a 80, que era 85, en otras partes del mundo siempre fue 80. Y hay empresas donde ya en 70 ya toman acciones. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito como una recomendación general, no es para que lo hagan ahora, pero lo que digo es, piensen en esas medidas de intervención como un poquito más, ir un poquito más a identificar ese requisito, que le va a agregar valor. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Y bueno, y con respecto a la evaluación de riesgo químico, a los que les hice corrección o a los que no les hice corrección con respecto a la actividad 2, la idea era esa, porque se encontraron muchos de ustedes con la dificultad de la ficha de seguridad, y eso les va a pasar. ¿Sí? Buscar una ficha que sea confiable, las de ANCAP. Todo bien, pero son para ANCAP para adentro, las usan ellos, entonces mucha de la información no la tienen. Hay fichas de unas que dicen aguarrás solo que no tiene frases H, pero hay unas que dicen aguarrás mineral que sí las tienen. Entonces, a veces, por eso creo que fue en este grupo, Lucía, no me acuerdo quién fue, que compartió el compendio, que yo después no lo subí, pero bueno, quedó el del 2021, no cambió tanto, después igual lo subo para compartirlo y lo tengan, el compendio 2023 de los valores límites ambientales, y ahí podemos cotejar, bueno, ahí están las frases H, están los valores límites ambientales, es un material también que solventa. Lo ideal es que esté en la ficha de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre es fácil conseguir las fichas que estén actualizadas. Por eso el desafío de esa actividad y la corrección apuntaba a eso, para que no arrastren un error desde ahí. Después la cantidad, más o menos, cuando vimos el caso hipotético, yo ya les dije, no vamos a evaluar 100 gramos ni 10 kilos. Ya sabemos, por ejemplo, una bolsa de pigmento andaban los 20 kilos. O sea, cantidades razonables pueden ser 200, 300 kilos, 500, y van a ver que ahí cualquiera de esos rangos caen en el mismo nivel de clase de cantidad, entonces no va a haber mucho cambio. Lo mismo con los líquidos. La frecuencia ya la nombré. Ahí Lucía lo volvió a compartir, sos una genia. No sé si quieren aprovechar y ya descargarlo ahí, va a ser más fácil. Yo sí después puedo, porque tenía un tema de capacidad, capaz que lo tengo que subir cipiado al aula para que le llegue a los demás compañeros. Así que
Aprovechen los que están acá, ya se lo descargan y se lo guardan, más fácil. ¿Tá? La frecuencia, lo que ya lo mencionamos, ¿se acuerdan que esos datos se cruzan con las frases H? Y ahí tenemos el primer factor. ¿Tá? Repásenlo en el video que dejé último. Y... ¿qué más? Y después, bueno... Una vez que colocamos la NTP 936, y acuérdense que nos lleva son como 12 cuadraditos, más o menos. Lo ponemos en el PowerPoint y después que hacemos la conclusión, las medidas de intervención es sobre eso, ¿verdad? Sí, solamente son el método que evaluaron. No van a proponer medidas de intervención para los peligros y riesgos que identificaron Eso quería decir. previamente. La medida de intervención es sobre que poner un poquitito ahí de lo que interveníamos y de la conclusión de la tarea 7, el NTP 936, ¿no? 937 es. Si puse, 937. ahí está, si yo puse 36 fue un error mío, perdón. Es la NTP 937 o método INRS, que es una sigla en francés, es un método francés, ¿está? Las medidas de intervención también, ahí va. Si me dio bajo, o me dio medio, o me dio alto, vieron que la técnica, ¿sí? Ya establece medidas ahí, o cómo actuar. Bueno, no se queden solo con eso, a eso voy. Se va a cortar, si necesitan que nos volvamos a conectar, nos conectamos, pero aviso por las dudas que se corta, así que yo retomo por las dudas. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si te queda en riesgo bajo, no hay necesidad de tomar acciones, bárbaro, pero bueno, en tu plan, ¿qué deberías tener en cuenta para que ese riesgo se mantenga bajo? ¿Qué cosas hay que atender? ¿Sí? Y recuerden que ninguno de los métodos, ni el COSH, ni la NTP 937 o INRS, no contemplan los equipos de protección personal. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una medida. Ojo con el planteo de las medidas. Recuerden que siempre tenemos que hacer foco en la fuente, en el medio y después en el trabajador. Si arrancamos con EPP, capacitación, orden de limpieza, por favor. ¿Sí? Ordénense en ese criterio. Se lo arman también, si quieren, en una tablita, en un cuadrito. Se ponen los 3 criterios, fuente, medio. Fuente, medio